preguntan cómo hice el video. Mira, creo que Sebastián me dio como una extensión de Google Chrome. Se llama LOM, que es la que está acá, lo que estoy mostrando. Aquí en el mouse, en esa. Ya, ya jóvenes. Hoy día vamos a comenzar una nueva clase y vamos a seguir con el tema de la extensión territorial de Chile en el siglo XIX. Ya la semana pasada vimos la ocupación del Estrecho de Magallanes. Ayer viajamos por la región de los lagos y de los ríos para ver la ocupación de esta zona. Y hoy día vamos a ver uno de los procesos de ocupación más conflictivos, ¿ya? Que es la ocupación de la Araucanía, y genera consecuencias hasta el día de hoy, y va a ser un proceso bastante violento, aunque alguna historiografía no lo quiera así, y por eso hoy día tenemos consecuencias como el llamado problema indígena o la zona roja de la Araucanía, ¿ya? Para ello hoy día vamos a ver bastantes diapositivas, así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y como ustedes saben, cualquier duda, consulta, pregunta, no tengan temor en activar el micrófono, en expresarla por el chat. No hay ningún problema. La idea es que participen y todo. Y después vamos a hacer las clásicas preguntas de los test en Schoology, ¿ya? Que esta vez van a haber 5, tenemos tiempo, van a haber 6, ¿ya? Porque tengo una más que me gustaría trabajar con el curso. Ya, para partir, hay un protocolo hoy día en las clases online que se debe expresar en todas las clases, que no olviden ingresar con su mail institucional, nada de esos mail medio hardcore, así medio Pokémon. Micrófono apagado, solo prenderlo cuando tengan dudas, al igual que la cámara, y el chat solo para dudas, ¿ya? Tal como sale aquí al lado de Goku, no es su nueva palabra. Y recordar también siempre las medidas sanitarias, ¿ya? Lavarse las manos frecuentemente, distanciamiento social y todo, ¿ya? Eso. Ahora, como todas las clases, con actividad inicial, tengo una pregunta de la clase anterior y la idea es que ustedes la respondan por el chat, ¿ya? Esta pregunta es fácil, la trabajamos ayer, ¿ya? En Puerto Montt no se comprende que pueda nadie edificar sin designar antes que nada el lugar que pueda ocupar el jardín. En todos ellos, alternando con flores y las legumbres tempranas, se ven árboles cargados de frutos, molinos, curtidurías, cervecerías, excelentes panaderías y en general, cuántos recursos y comodidades tienen asiento en las grandes ciudades existe en aquella población modelo. Del texto más su conocimiento se puede concluir que 1. Vicente Pérez Rosales, encargado de la colonización alemana, describe los frutos de esta. Sí, es Pérez Rosales que escribe el texto. Se denota un importante desarrollo agrícola e industrial y el nacimiento de un importante centro urbano. Sí, dice que Puerto Montt tiene actividad, curtiembre, cervecería y todo. 3. El nacimiento de Puerto Montt y otras ciudades que coronó el esfuerzo del gobierno por colonizar la actual región de los lagos. Sí, bien, todo, como dijeron en el chat, todos es la E. Ya bien, que bien trabajamos esta pregunta. Ahora, esto se ve muy... Ya, ya, ahora entramos en tierra derecha de la clase de hoy. ¿Ya? ¿Cómo eran las relaciones mapuche-chilenas antes del proceso de ocupación? Y eso es bastante importante destacar porque hoy día existe una vasta revisión, ¿ya?, de este proceso y muestra que las relaciones antes de la ocupación eran bastante cordiales desde el punto de vista diplomático, ¿ya? El pueblo mapuche estaba concentrado entre los ríos Biobío y la zona de Valdivia, ¿ya? Esta era la zona que está acá en el mapa, fundamentalmente mapuche, entre el Biobío, sur de Concepción, y el norte de Valdivia, ¿ya? El Estado español y luego Chile, en un primer momento, reconocían al pueblo mapuche como un Estado independiente. Tanto es así que existen vestigios históricos que, por ejemplo, existía un embajador mapuche en Santiago, como un país
independiente el pueblo mapuche. E incluso también existe un embajador mapuche en Argentina, por la presencia de los mapuches también en territorio argentino. Por lo cual había un reconocimiento casi oficial de que ambos, Chile y el pueblo mapuche, eran países independientes, con diálogos diplomáticos, ¿ya? Y existió un fuerte intercambio comercial entre el pueblo mapuche y el de Chile, que ya se venía desde dando fines de la colonia con los famosos parlamentos, que hablamos al principio del año. Por lo cual existía en este naciente país llamado Chile una relación bastante cordial y diplomática con el mundo mapuche. Pero todo esto va a cambiar fundamentalmente por intereses económicos, ¿ya? Por lo cual existe un reconocimiento de ambas partes. Ahora, por ejemplo, esta es una fotografía de caciques mapuches del siglo XIX. Ya afortunadamente ya existía la fotografía hacia fines del siglo XIX, por lo cual tenemos fotografías de estos caciques. Y esto nos muestra igual que en parte se habían occidentalizado ya en su forma de vestimenta y algunas prácticas culturales. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el Estado de Chile inicia un proceso de ocupación de la Araucanía? ¿Ya? ¿Qué motivó al Estado de Chile a llegar a ocupar esta región que en un primer momento, como mencioné, se reconocía como autónoma? Primero, para controlar las tierras mapuches y así incrementar la producción agrícola del país. Y esa es la más importante. Chile, a mediados del siglo XIX, empieza una creciente exportación de trigo al mundo, fundamentalmente al mercado londinense. Eso aumenta la demanda por trigo chileno. Ya fundamentalmente el mundo crece mucho la población, producto de la revolución industrial, entonces demanda más trigo para este producto básico para poder alimentar a toda esta población. Chile exportaba trigo a una menor escala, pero producto de la demanda internacional empieza a aumentar su producción. Entonces Chile ve con buenos ojos ocupar las tierras mapuches, sembrar trigo y así aumentar la cantidad de producción y las ganancias para el país. Bueno, fundamentalmente para la élite, ¿ya? Por lo cual hay una intención económica. Chile quiere ocupar la Araucanía para sembrar trigo y explotar su recurso económico. Pero también hay otra causa bastante importante, que es integrar esta zona a la soberanía nacional, porque como lo vemos acá en el mapa, un mapa de Chile antes de ocupar la Araucanía, todo esto que está como con café mostaza, era Chile, no más allá de Copiapó y hasta el río Biobío. Luego tenemos la colonización que explicamos ayer de Yanquihue y Valdivia, pero Chile estaba fragmentado. ¿Se dan cuenta? El territorio mapuche divide a Chile, por lo cual también hay una intención de unir al país de norte a sur. Y ahí si eso podríamos sumar también la colonización acá en Magallanes. El país estaba bastante fragmentado, producto de esta autonomía y existencia del pueblo mapuche como un pueblo autónomo. Y por último, también tenemos la causa clásica del modelo imperialista dominante durante el siglo XIX, que es civilizar a la población. Se cree que el indígena es inferior en su cultura y se quiere civilizar, por ejemplo, trayendo población europea, ya europea, que se cree superior por ser de origen blanco, por ejemplo, ¿ya? Por lo cual, hay esa clásica intención que vimos ayer en Yanquihue, que también vimos el miércoles pasado en Magallanes, ¿ya? Pero también aquí aplicado a este concepto. Pero fundamentalmente también tenemos un concepto territorial, unir el territorio, y también un concepto económico, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Ya, ninguna más. Ya vamos. Ahora, características del proceso de ocupación de la Araucanía, ¿ya? Primero, era crear fuertes militares para controlar la zona. Lo primero que se hace es ir avanzando desde el río Biobío al sur, creando fuertes, que es la misma estrategia que ocuparon los españoles, solo que ahora hay armamento moderno, estamos en el siglo XIX, hay estrategias de guerra moderna. Además, este proceso se va a dar mucha parte de su proceso en paralelo a la guerra del Pacífico.
al fin de la Guerra del Pacífico, por lo cual es un armamento que ya se probó que es efectivo. Luego se fundan y refundan ciudades. ¿Por qué hablo de refundar? Porque se van a refundar muchas ciudades que los españoles habían fundado en el proceso de conquista. Por ejemplo, el caso de Nueva Imperial. Nueva Imperial fue fundada por Pedro de Valdivia, que se llamaba Imperial, pero fue incendiada más de 7 veces. Y ahora que se crea esta nueva ocupación, se refunda la ciudad, que es Nueva Imperial. No se funda Fortuna, o sea, no se funda en el mismo lugar. La actual Cañete es la antigua Imperial. Y también se fundan ciudades nuevas, como la capital de la región, Temuco, Victoria, que lleva el nombre por el proceso victorioso de la ocupación, y Puerto Saavedra, que es una ciudad emblemática de este proceso, porque el general a cargo de todo el proceso se llamaba Cornelio Saavedra, y se pone su apellido en honor a esta ciudad. Lo mismo que se ha hecho con Puerto Mono, Puerto Vara. Entonces, Puerto Saavedra se llama así por el general Cornelio Saavedra, que hace poco con el estallido social, su busto, sus estatuas, fueron derribadas en muchos lugares de la Araucanía. Y ahí se pone el nombre de este tipo, general, don Cornelio Saavedra. Menos mal que se puso el apellido. Si no se llamaría Puerto Cornelio, que era bastante feo su nombre, digámoslo. Respetando a cualquier persona que en el curso se llame Cornelio. Ya. 3. Se impulsa también la llegada de europeos. Ya, al igual que el resto de las colonizaciones, también se cree que los europeos son superiores. Ya. Pero a diferencia de las otras, acá llegan de distintas nacionalidades. Van a llegar alemanes a una zona, por ejemplo, de la Araucanía, que está en el límite de la Araucanía con el Biobío, que se llama Contulmo, una zona muy linda cerca del lago Nalhue. Llegan alemanes. También llegan italianos a la zona actual de Capitán Pastene, de Lumaco, que han hecho tan famosos los charros de Lumaco. Y también llegan judíos. Que alguien me puede decir, pero profe, los judíos son de Oriente. El actual Estado de Israel cree en Asia. Ya bueno, en esta época no existía el Estado de Israel y los judíos solo eran una religión, en un país. Y ahí los judíos en su mayoría en esa época vivían en Europa. Bueno, la religión no tiene un país, es un credo, no tiene por qué tener un país. Pero llegan judíos europeos también a habitar esta zona. Por eso algunos se deben dar cuenta que en el escudo del equipo de fútbol de Deportes Puerto Montt hay una cruz. El escudo está dentro de una cruz, que es el símbolo de una facción judía, ya que llegó a colonizar esta zona, que ellos crearon un equipo que se llama Green Cross, un equipo de fútbol que fue bien famoso en los 30, en los 40, fue hasta campeón del fútbol chileno, y que se funcionó después con Deportes Temuco. Por eso la estrella que simboliza esta colonización judía en la región de la Araucanía. Por lo cual, al igual que en Magallanes, al igual que en Yanquihue, tenemos colonos europeos. Pero en este caso tenemos alemanes e italianos. Un cuarto elemento, se impulsa la actividad agrícola. A diferencia de las otras dos colonizaciones, acá tenemos el desarrollo de la agricultura. En la otra teníamos con fuerza la ganadería. Acá, ya, esto lo pasó en primero medio y un niño me preguntó, profe, entonces aquí no habían vacas. No, o sea, había igual ganadería, pero la más importante actividad económica fue la agricultura. En especial el cultivo de cereales, trigo, avena y cebada. Ya el trigo para el pan, la avena, mucho esto para el desayuno, y la cebada, por ejemplo, para la cerveza. Ya, por ejemplo, por eso CCU, la principal productora de cerveza en Chile, tiene su casa central de producción en Temuco, porque es la zona eminentemente cerealera. Y un quinto elemento, bastante trágico, que es lo malo de esta ocupación, que se desplaza a la población indígena. El Estado chileno crea áreas, las llamadas reductos o reducciones indígenas, donde se establece a la población indígena que sobrevivió a esta ocupación en zonas específicas de la región y zonas muy pobres. Fundamentalmente, por ejemplo, la cordillera de la costa, el Silla, Mayeco, y la zona cordillerana de los Andes. Hablo del Alto Biobío, Lonquimay, por ejemplo, Curarrehue. Ya está ahí. ¿Alguna duda, aporte?
No, parece que no. Están callados hoy día. Almorzaron hoy día antes de la clase, ¿no? Yo estoy almorzando ahora. Mu- Muy bien, Nicolás. Sebastián, cuéntame. El tema del euro en los españoles. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué se está escribiendo, Sebastián? Ah, que se decía que los estafaban. ¿Tú decís que estafaban a los mapuches? Sí, ya. Bueno, lo vamos a hablar después, pero muchos de los mapuches fueron estafados. Entregaban sus tierras porque no sabían leer y escribir español y muchos de ellos también fueron alcoholizados. Vamos a hablar del alcoholismo que fue muy fuerte en la Araucanía. ¿Ya? Sí, toda razón, Sebastián. Lo vamos a hablar ahora. Tranquilo. Ya. La campaña militar de la ocupación de la Araucanía. El ejército chileno es mucho más moderno y equipado que el indígena, a diferencia de la época española, donde el indígena muchas veces doblegó al español, ahora no hay posibilidades. Llegaron con rifles modernos, tácticas modernas y todo, además un ejército victorioso, por lo cual derrotó fácilmente al indígena y se creó una serie de fuertes militares para controlar la zona. Ya, por ejemplo, aquí tengo una foto en Cautín, Lautaro, Lumaco, Traiguén, que son todos estos fuertecitos que están acá con simbología, que van controlando esta zona y la van militarizando. Y él es don Cornelio Saavedra, ya el busto que vimos derribar para el estallido social en muchas ciudades de la Araucanía. Don Cornelio Saavedra es el general que lidera este proceso y bastante exitoso para el ejército chileno en esta región. Se asesinan muchos indígenas, ya es un proceso bastante particular y estas fotografías nos muestran, por ejemplo, mujeres que quedan viudas con sus hijos a criar porque los hombres en la guerra simplemente fueron asesinados, ¿ya? Y muchas veces, tal como preguntó Sebastián, se chantajeó a los caciques, se les mintió para que entregaran sus tierras. Uno de los elementos bastante particulares fue el alcohol. El alcohol es muy fuerte hasta el día de hoy como un tema social de vulnerabilidad en la región de la Araucanía. Hasta el día de hoy la región de la Araucanía es la región con mayores índices de pobreza de Chile, ¿ya? Y mayores índices de alcoholismo, en especial en las tierras mapuches, ya donde hay patentes de alcoholes casi más que de cualquier otro tipo de comercio. Muchas veces a los indígenas se los curaba y se los llevaba a firmar documentos donde entregaban cediendo miles de hectáreas y perdían gran parte de su sustento económico. ¿Ya? Una vez en la universidad me tocó leer un estudio que explicaba que está comprobado que los indígenas en América Latina tienen menor resistencia al alcohol, porque durante milenios en América Latina se consumieron alcoholes de bajo grado de alcohol, como la chicha, por ejemplo. No es que los europeos traen el vino, que sobrepasa los 12 grados de alcohol, y ni hablar de los destilados, 35, 40 grados de alcohol. ¿Ya? Y esto afecta a la población indígena, por lo cual muchos de ellos fueron chantajeados para este proceso. No solo fueron asesinados, sino que también entregaron tierras de forma fraudulenta. Ya. La llegada de europeos. Ya, esta foto no tiene nada que ver con Nápoles. Cualquiera puede pensar que es del norte italiano. No, señores. Esta foto fue sacada en Lumaco. En Lumaco. Es una foto de la colonia italiana. La colonia italiana en Lumaco, en plena Araucanía. ¿Ya? Serán fundamentalmente alemanes, italianos y judíos que poblan las zonas de Capitán Pastene y Nueva Imperial. ¿Ya? Ya, dato particular. Un niño me preguntó, profe, esa es la foto de Irlanda. No, el rojo que está desteñido, que parece naranjo, es italiana. ¿Ya? Por lo cual llegan muchos italianos y que se genera un aumento de los cultivos y la producción ganadera en estas zonas y se impulsa la actividad agroindustrial, fundamentalmente de cecinas y lácteos, que tienen que ver con las comidas que traen fundamentalmente los italianos.
Un ejemplo de ello, para los que no han almorzado, les pongo ahí una hermosa tabla con productos italianos, ya, queso italiano que se produce en la Araucanía, así como especie de jamón serrano, ya, pero italiano, y se da una mezcla cultural tremenda. Yo alguna vez tuve la fortuna de ir a esta zona, y tú puedes comer como comida italiana con merquén mapuche, genial. Ya. ¿Alguna duda? No, parece que no. Ya, continúo. La producción de cereales. Bueno, ahí tenemos una imagen actual de la máquina cosechera de trigo. Se extiende a las grandes haciendas en la zona de la Araucanía. Las mismas haciendas de origen colonial, este modelo colonial se llevó a la Araucanía, ¿ya? Y se va a consolidar en este lugar. Y además se impulsa la producción de cereales. Hasta el día de hoy, la región de la Araucanía es una región productora de cereales. Es una región cerealera, en especial el trigo, el cual tiene una fuerte demanda en el mundo. Hemos dicho, la motivación principal del Estado de Chile ocupar esta región es para producir trigo, aumentar la producción de trigo y venderlo afuera, ¿ya? Ahora, hasta ahí causas y características. Ahora vamos a ver las consecuencias, ¿ya? No olviden, cualquier duda o pregunta me consultan. Y acá vamos a ver las consecuencias positivas, tal como dice acá el medio de esta carretera. Hay un incremento de la producción agrícola en la zona de la Araucanía. Eso es incuestionable. Hoy la región de la Araucanía podríamos decir que es el granero de Chile. Produce mucho trigo para alimentar a gran parte de la población. Además, la llegada de colonos europeos ayudó al crecimiento de la actividad industrial, de cecina, de lácteos, de cerveza, por lo cual fue un proceso económico positivo la llegada de italianos, alemanes y judíos. También con la llegada de europeos y su contacto con los mapuches, se combinan sus culturas y se enriquece el país. ¿Ya? Miren, voy a decir algo súper particular. No sé si ustedes alguna vez han comido pantrucas. ¿Ya? Respondan por el chat si han comido pantrucas. Ya, sí, Matías comió pantrucas. A mí me cargan, son malísimas. Ya, pero una vez escuché como estos tipos que salen en el programa de cocina, que decía que las pantrucas son ejemplo de la mezcla entre la cultura italiana y la cultura mapuche, porque las pantrucas son una especie de adaptación nuestra de los ravioles. Cáchate, de los ravioles, son como los ravioles del pueblo. ¿Eh? Las pantrucas, yo no prefiero los ravioles, pero como que esa mezcla se da. Yo alguna vez comí, por ejemplo, comidas como italianas con merquén, entonces, igual es positivo, se mezcla cultura, ¿ya? Y se elimina la fragmentación del territorio nacional. O sea, ahora el territorio nacional está conectado. De Puerto Montt a Santiago hay una conexión y no hay un medio que esté cortado con la existencia de otro país. Por lo cual, tenemos estas consecuencias positivas, ¿ya? Por lo cual, podríamos decir que aumenta la producción cerealera, aumenta el ingreso, hay una mezcla cultural y el territorio se une. Al menos de Puerto Montt al centro, a Santiago, está unido. Ahora, las negativas, tal como dice acá en el centro de esta carretera. Uno, la disminución de la población indígena. Pues muchos de ellos mueren por este proceso de ocupación y se ven disminuidos. El pueblo mapuche pierde la autonomía política que poseía antes de la ocupación. Su reglamento, su autoridad ancestrales, su autonomía se ve perdida, ¿ya? Porque el Estado de Chile hace ocupación de esta zona y lo incorpora al Estado chileno. Y los mapuches son desplazados a tierras de mala calidad y cantidad. Es poca la cantidad y a la vez mala. Cerros, cordilleras, que son poco fértiles, ¿ya? Por lo cual incrementa su pobreza. O sea, tienen tierras, pero tierras pobres que los hace caer mucho más en la miseria. Y a eso debemos sumar que muchos colonos y empresarios
ocupan tierras de los mapuches de forma ilegal y generan cultivos dañinos para las comunidades. Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, hay muchos colonos que van a correr cerco simplemente a las tierras mapuches o las van a ocupar y las van a hacer producir con sus intereses. Por eso hoy día muchas comunidades indígenas demandan estas tierras como propias. ¿Alguna duda, no? Ya, no me parece. Cualquier persona que tenga una duda, me expresa nomás la duda. Ya. Desplazamiento de los mapuches en rutas indígenas. Son ubicados en tierras de mala calidad. Acá en el mapa, que se ve con morado, las principales reducciones indígenas o Espérate, llamadas merced de tierras. Cuéntame. le están preguntando algo en el chat. A ver, profe. ¿Cómo cultivos dañinos? Ya lo voy a explicar en una diapositiva. Ya, ya, y Matías, voy a ir más lento. Ya, bacán. Lo voy a explicar, Sofía, en una diapositiva. Ya, acá están las reducciones indígenas, ¿ya? Las tierras donde son desplazados, y se dan cuenta que la mayoría están acá en la cordillera de la costa, en la cordillera de la costa, que son tierras de cerros, eh, poco fértiles, ¿ya? Esta es la zona de Mayeco, Capitán Pastene, Ercilla, y lo otro es la zona del Alto Biobío, actual como un Alto Biobío, y Lonquimay, y por ejemplo Curarrehue, por lo cual son tierras de baja calidad. A eso debemos sumar que no son dueños los indígenas de sus tierras, sino que son del Estado. El Estado se las entrega como un dato. Ellos no las pueden vender a otra persona que no sea, por ejemplo, mapuche. Incluso pueden ser quitadas si se compruebe un mal uso. Son de la llamada CONADI, Corporación Nacional Indígena. Y muchos colonos y empresarios ocupan parte de estas tierras sin autorización de los mapuches. Por eso se genera un conflicto que se empiezan a ocupar tierras. Por eso existe hoy día muchas devoluciones de tierras por parte de colonos y fundamentalmente empresas forestales. ¿Ya? Ya, ahora voy a la pérdida de autonomía política. Los consejos ancestrales no tienen ningún reconocimiento estatal. O sea, no hay una autoridad, por ejemplo, ancestral, mapuche, un lonco, que tenga cierto reconocimiento estatal como una autoridad. ¿Ya? No hay sistemas judiciales propios que ellos reclaman, por ejemplo, ni técnicas, por ejemplo, de calendario, agrícolas o más, que sean reconocidas. Los mapuches deben someterse al sistema jurídico chileno, por lo cual ellos entran en cierto conflicto en algunos elementos jurídicos. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es la Machilinconado, un clásico casi que salió durante mucho tiempo en noticias, como una machi, como reconocida como una autoridad ancestral, religiosa, dentro del mundo mapuche, es culpada en un caso con escasas pruebas y que después es liberada de toda culpa, ya, pero durante el proceso de detención no se respetó su autoridad ancestral. Por ejemplo, tenía que ir a hacer los machitún, procesos de regeneración de la tierra, y no lo autorizaban. Y aquí voy a lo que tú preguntabas, Sofía. Conflicto entre las comunidades mapuches. ¿Aló? Ahí sí, parece que me he ido el audio. Algunos conflictos entre las autoridades mapuches y las empresas. Empresarios usurparon tierras mapuches y cultivan trigo y posteriormente, ahora ya más cerca del siglo XXI, a partir de los 80 fundamentalmente, el cultivo de pinos y eucaliptos, cultivo de trigo y árboles exógenos, ¿ya? Que degradan la tierra. Mira, te doy solo un ejemplo. El trigo consume casi todos los nutrientes de la tierra. Por eso cuando uno va a un cultivo de trigo, se da cuenta que el suelo es como arenoso, porque simplemente los nutrientes fueron consumidos por el trigo. Por eso después hay que dejar un tiempo descansar la tierra o echar mucho fertilizante. Y ni hablar del pino y del eucaliptus,
Un eucaliptus creo que consume cerca de 40 litros de agua al mes, por lo cual el eucalipto con sus grandes raíces consume las napas subterráneas, al igual que el pino. Cuando tú vas a un bosque de pino, no hay otro vegetal que crezca de gran manera cerca o dentro de ese bosque. No hay lo que nosotros presenciamos en el sur de Chile con árboles nativos que se le llama el sotobosque, que son, no sé, helechos, como especie de pastito que crece alrededor del árbol, que incluso sube, hongos, ya, helechos. No crece nada de eso. Es un bosque casi muerto, solo con pino, porque consume todos los nutrientes y eso degrada la tierra. Y no solamente la tierra donde está sembrado ahí, sino que la tierra vecina. Y hoy día hay muchas zonas de la Araucanía que sufren sequía y escasa fertilidad de la tierra por estar cerca de estos cultivos de pino y por las grandes extensiones de trigo que dañan la tierra vecina circundante a estas empresas. ¿Queda claro lo que preguntaba Sofía? Sí, ya, ahora. Por lo cual tenemos consecuencias graves en la región de la Araucanía. ¿Ya? Por ejemplo, este mapa muestra la desertificación en la Araucanía. Las plantaciones forestales están con este color como café y que muestra que se extienden por gran parte de la Araucanía y las plantaciones de bosque nativo están concentradas en la alta cordillera, siendo que antes toda esta zona era de bosque nativo. Ahora, las principales demandas del mundo mapuche en la actualidad está la recuperación de las tierras por parte de la comunidad, recuperar esas tierras que fueron usurpadas por muchas empresas y colonos, el reconocimiento de la autonomía mapuche, de sus autoridades, sistemas judiciales, asambleas y más, y el retroceso de las empresas forestales en las zonas mapuches, porque no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan la tierra de las comunidades vecinas a estos cultivos forestales. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No parece. Por el chat, micrófono. No. Ya, chiquillos. Entonces, ahora vamos a Schoology. Vamos a Schoology y hacen las 5 preguntas de selección múltiple, tipo PSU, y las revisamos en conjunto. ¿Ya? 10 minutos y las revisan. Estamos para revisar. Yo voy a estar acá pendiente, cualquier pregunta, duda, no tengan temor en consultar.
Si alguien va terminando, escriba listo por el chat. Cualquier pregunta, duda igual al micrófono. ¿De qué país vinieran? De qué país venían, dices tú? Bueno, a la Araucanía, fundamentalmente italiano. ¿Ya? A la Araucanía, porque el caso de Yanquihue fueron más alemanes y Magallanes fueron más croatas. Si te refieres a una pregunta del test, Benjamín, si te das cuenta que no se pregunta por la Araucanía, se pregunta de forma general, por lo cual sí te serviría con unos alemanes, porque llegaron allá en Kiwi, como también en algún número de la Araucanía. Ya vamos a esperar a que sus compañeros vayan terminando. Ya han terminado algunos, pero faltan varios.
Ya. ¿Cuánto faltan? Parece que falta gente todavía. Habrían varias preguntas con ese texto. Esperamos nomás, tenemos tiempo. Ya. Ya, jóvenes, voy a ir revisando. Voy a algunas leyéndolas yo y otras leen ustedes. Ya, la primera. Responden por el chat. El proceso de incorporación de la Araucanía a la soberanía chilena, llevado a cabo por el Estado en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo, entre otras, las siguientes consecuencias. Uno, la fundación y refundación de pueblos y ciudades desde el río Biobío al sur. Ya lo dijimos, sí, como Temuco, Puerto Saavedra. Dos, la desaparición de la economía cerealera del sur del territorio. No, porque se expande, no desaparece. Ahí dice desaparición, por lo cual la dos no. Tres, efectos negativos en las comunidades indígenas por las pérdidas de sus tierras. Lo dijimos que sí, que eso ocurre. Por lo cual, ¿cuál es la correcta? La D, 1 y 3. ¿Ya? Por eso tienen que tener cuidado en las palabras. La palabra desaparición no va a hacer automáticamente descartar esa alternativa. Ya, este es un texto bastante particular. La ocupación de la Araucanía se estaba realizando con poco mosto, con poca música y sí con mucha pólvora. En los años 70 se produjo una transformación muy importante en el ejército chileno. Se incorporó armamento moderno, se perfeccionó la disciplina y el triunfo militar en el Perú lo hizo ser una máquina de guerra más eficaces de América. A este ejército se enfrentaron los mapuches en esta segunda parte de la guerra que será la definitiva. Este ejército no usará el hostigamiento y el robo como forma de guerra, sino la ocupación definitiva del espacio. Se ha pasado una guerra de movimientos a una guerra de posesiones, en que las tropas ingresan al territorio para no salir más. Del texto, más sus conocimientos sobre la ocupación de la Araucanía en el siglo XIX, o sea, el texto más nuestros conocimientos, se desprende que, uno, la ocupación tuvo características de gran violencia en contra de la población mapuche, sí, dice ahí que fue con mucha pólvora y que fue una ocupación definitiva. Dos, el Estado chileno utilizó el ejército para lograr la ocupación definitiva del sector, sí, se dice que es un ejército moderno. Y tres, los mapuches, a pesar del poderío del ejército, lograron conservar sus territorios. Bueno, ahí dice que no, pues que es una derrota definitiva. Bien, uno y dos. La C, en la 2. Ya, ya. La 3. De esta manera se marcó el fin de la autonomía territorial mapuche y todas las tierras de la región fueron declaradas fiscales. La ocupación de estas tierras libres quedó en manos de numerosos colonos europeos, principalmente españoles, alemanes, franceses, italianos y suizos que llegaron en 1883 para asentarse en las zonas de Victoria, Ercilla, Quino, Temuco, Imperial, entre otras. Sin embargo, este poblamiento tardó en consolidarse debido a la persistente inseguridad de su falta de experiencia campesina. Por su parte, los mapuches fueron confinados a estrechos terrenos comunitarios de mala calidad conocidos como reducciones, asignados por la Comisión Radicadora para que practicaran sus actividades agrícolas y ganaderas en espacios de corta extensión y con una población en constante crecimiento. La incorporación efectiva de la Araucanía al Estado chileno se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX y estuvo asociado a una serie de procesos. En este contexto, de relación al fragmento adjunto, se puede destacar que esta incorporación estuvo principalmente marcada por, ¿cuál dicen? No leí bien. La C. Ya, la creación de granjas, no, esa no es. Es la B. Bien. Es la ocupación
de la zona por la llegada de numerosos colonos extranjeros. Ya el resto se va descartando. A, el respeto de los bienes, no, porque se dice que se les quitan las tierras y se llegan a reducciones. C, la creación de granjas agrícolas y ganaderas explotadas mancomunalmente, no, entre indígenas y el Estado, no. Y D, el poblamiento de las ciudades mapuches. No, los mapuches no tenían ciudades, era una comunidad rural. E, la aplicación de un programa de alfabetización en la lengua mapuche para los colonos. No, al contrario, a los mapuches se les impone el español. Y a los colonos siguen muchos con sus lenguas, pero fundamentalmente aprenden español. Ya, la 4. ¿Alguien se ofrece para leer la 4? Pero no ser tan inquisitivo. Yo, Nadie parece. Ya, dale, Matías. profe, Dale. voy. Ya, Ya. 4. La colonización de la zona sur de Chile se incrementó a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Para ello, el Estado de Chile, 1. Trajo a colonos de origen europeo, especialmente de nacionalidad alemana. 2. Llevó a cabo un proceso de ocupación de los territorios del pueblo mapuche. Y 3. Se asoció con capitales ingleses para explotar el carbón, el hierro y el oro. Ya, ¿cuál pusiste tú, Matías? C. Bien, C, 1 y 2. la C. Bien, es la C. 1 y 2. Se descarta fundamentalmente los ingleses porque fundamentalmente llegan de otras colonias, ¿ya? Ahí podrían dicho, pero profe, igual, por ejemplo, llegaron algunos ingleses a la zona de Concepción, como la explotación del carbón y todo, pero no están en el marco del proceso de ocupación de estas zonas, ¿ya? Ya que me podrían dicho fundamentalmente, profe, usted nombró italianos. Ya, pero acá no se habla de la Araucanía, se habla del sur de Chile en general. No olvidemos que en Yanquihue llegan alemanes y en la Araucanía también llegan algunos alemanes. Ya, ya la 5 igual tenía cierta complejidad en torno al texto, porque es un texto de Benjamín Vicuña Maquena con una redacción bastante mala, típica del siglo XIX. Ya ustedes responden por el chat cuál creen que era la correcta, es la 5. Me he visto la cámara empeñado, perdón, me ha visto la cámara empeñado en sostener que acaso un aparato considerable de fuerzas consiga amedrentar al indio y traer a la paz y a la sumisión, sin derramamiento de sangre, como tantas otras veces ha sucedido, a pesar del fatal sistema de debilidad militar perpetuado en la frontera. En este, el género conquista que yo anhelo, no el del exterminio, lo que tal vez vendría a ser el resultado de una guerra prolongada y sin recursos. Una vez sometido el indio a la senda de la paz, la cuestión quedaría terminada para siempre, pues no debemos suponer que el gobierno volviese a cometer el mismo error secular de dejar al indio sus medios de agresión, es decir, sus armas, sus caballos y sobre todo su actual organización militar que les permite formar en línea de batalla todas sus fuerzas en el espacio de unas pocas horas. Del discurso pronunciado por Vicuña Maquena es posible concluir que, según el autor, 1. Los indígenas de la zona de Arauco deben poseer autonomía política. No, dice que hay que someterla al Estado de Chile. 2. Para terminar con el problema, entre otros aspectos, ¿es necesario desarmar al pueblo mapuche? Sí, es hay que quitarles como su organización armada. 3. ¿Debe descartarse una intervención militar directa en el conflicto de la Araucanía? No, pues dice que tiene que haber una ocupación del espacio e intervención directa, por lo cual se descarta la 3, por lo cual es B, tal como dijeron, solo 2. Bien, jóvenes. Ya, y voy a revisar esta última pregunta, que no está en Schoology, no está en Schoology, pero me gustaría que la revisáramos. La leo, y ustedes responden según crean en el chat. Al momento de producirse la denominada pacificación de la Araucanía, en la segunda mitad del siglo XIX, los territorios habitados por el pueblo mapuche y que eran parte del objetivo de ocupación por parte del Estado, abarcaban la actual provincia de Arauco y la región de la Araucanía. Sobre este proceso histórico largo, vivido por etapas y con caracteres de violencia, es válido afirmar que 1. La pérdida de sus tierras afectó a la vida económica y social de los mapuches. 2.
las tierras de la Araucanía fueron destinadas en buena parte a la producción triguera. 3. Junto con la llegada de inmigrantes a la zona, se establecieron reducciones, foco de problemas para los pueblos originarios. Ya, bien. Sí, la mayoría responde la alternativa correcta. 1, 2 y 3, la E. ¿Ya? Hay conflicto en las reducciones hasta el día de hoy. Es una zona destinada al trigo fundamentalmente y afectó la vida económica, social y cultural de los mapuches. Muy bien, jóvenes. Ya. Jóvenes, les quiero reiterar, tal como se lo mandé en un video en Anonymous, por favor hagan el mini ensayo. Tienen hasta el miércoles. Ya hay varias personas que lo han hecho, por eso subí un video. ¿Dónde termina el ensayo, El profe? mini ensayo, señor, está en la clase anterior, ¿ya? En la clase de la colonización de Yanquihue. Usted va a la carpeta de historia, señor. Yo pegué el cuarto C, materiales, historia, sesión 2, y usted va al final, señor. Y en la penúltima carpeta, aquí donde dice ocupación de Yanquihue y Valdivia, ahí está, el 3, recurso de aplicación, mire ensayo. ¿Ya? ¿Cuántas preguntitas son? Son 40, señor. Por eso, como alguien dijo ayer, no tiene nada de mini, pero es reanudable. Por eso lo pueden hacer por etapas. Hoy día alguna cantidad de preguntas, otras no. Sí, José Valentina es mini, pero tiene solo 40, solo 40. ¿Ya? Y tiene una semana. Sus compañeras, porque han sido fundamentalmente compañeras las que lo han hecho, no los hombres, ya me han mandado la metacognición y me han dicho cuántas tienen, y yo les he mandado su puntaje. Y les mando el video donde está la corrección completa de las 40 preguntas. Ya Matías se dio cuenta que en YouTube yo ya subí el video, por lo cual no vean el video antes de hacer el ensayo, sino que háganlo sin saber las correctas. Eso. Pero ¿para qué Ya. lo dices si nadie más sabía? ¿Cuántos intentos? Sí, solo uno, porque ayer expliqué que algunos pillos lo responden por segunda vez para tener más cantidad de correctas, porque así ya saben cuáles son las buenas. ¿Le mandamos por correo los demás Sí, o por por WhatsApp? correo. Por correo. De esos jóvenes. Jóvenes y lo otro. Ahora tienen consejo curso. Les van a explicar, bueno, creo que ya se les explican, que los ensayos van a tener nota. Va a ser una nota, pero va a ser el promedio de 2. Por hacerlo y por avance. Ya, o sea, por hacerlo ya tienen un 7 y por avance, y eso lo vamos a determinar, bueno, con mis colegas de historia, con la profe Cristi y la profe Natalia, y también lo queremos ver con ustedes, po. La idea es que cada uno tenga una meta personal. Por ejemplo, si yo tuve 40 buenas, pucha, yo me propongo mi meta que para la próxima que tenga 45 o 50, ¿ya? Y eso lo vamos a establecer. Vamos a salir todos enrabiados por subir una buena, un 7. No, Luis, ¿cómo tan pesimista, hombre? Hay que tener expectativa alta. Tú propones y profe, yo voy a tener 20 buenas. Así. Si usted tiene 20 buenas, un 7. No, miremos para arriba, don Luis. Ya. Así que eso, por eso es vital que todos los que hicieron el ensayo del Pedro de Valdivia me hablen y me digan cuánto sacaron, para saber cuánto van a sacar en el próximo. Y ya hay fecha del próximo ensayo. Va a ser la semana del 22 de junio. Nos quedan 22 días, menos 20 días para ese ensayo. Así es que estamos con todo. ¿Ya? No, Valentina, también seamos positivos. Te va a ir bien, te va a ir bien el próximo. Vamos a subir. Confianza. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No. Ya, los dejo, jóvenes. Que estén bien, cuídense. Como siempre, un gusto estar en esta reunión virtual. ¿Ya? Y nos vemos mañana. Mañana nos vemos más temprano. Chao. A las 11:30. Adiós. Chao, chiquillos. Hagan el mini ensayo, por favor. Mándenme el resultado de ese ensayo también.
Adiós. Violencia intrafamiliar. Chao, jóvenes. Adiós.